Esta es una puerta Tori, uno de los símbolos más reconocibles de Japón, junto con la flor de cerezo y este ratón eléctrico. Los Tori son también una puerta sagrada en el sintoísmo, la práctica religiosa indígena de Japón. Incluso con más de 2000 años de historia, el sintoísmo nunca ha sido fácil de definir. La palabra sintoísmo no se usó mucho hasta el siglo XVII, pero el sintoísmo tiene sus propios santuarios, sacerdotes, dioses y rituales, todo lo que esperarías de una religión. Sin embargo, mientras que más del 80% de los japoneses participan en prácticas del sintoísmo, únicamente el 3 o el 4% se identifica como creyentes del sintoísmo. Y muchos japoneses practican el sintoísmo junto con el budismo, sin ningún sentido de la contradicción. Entonces, ¿qué es el sintoísmo? ¿Por qué los luchadores de sumo son tan salados? ¿Y qué puede hacer el dios del caballo por ti? Bueno, vamos a averiguarlo. En el principio, no había nada más que caos sin forma. Durante eones, las partículas más ligeras de este caos se elevaron y se convirtieron en el cielo, y las más pesadas cayeron y formaron la tierra, que entonces era un océano fangoso. Entre estos reinos se formaron 3 seres celestiales o kami. Le siguieron 7 generaciones más de kami. Las 7 generaciones de estos kami fueron una pareja de hombre y mujer conocidos como Izanagi e Izanami, que descendieron, tomaron una lanza celestial y agitaron el océano de abajo, lo que creó una isla, la primera tierra. Izanagi e Izanami decidieron vivir en esta isla y muy pronto sintieron la necesidad de tener hijos, así que se pusieron a hacer bebés a la antigua usanza, erigiendo un gran pilar ceremonial y realizando un ritual de matrimonio, caminando alrededor del pilar en direcciones opuestas. Cuando se encontraron en el otro lado, Izanami saludó primero a Izanagi. Esto resultó en el nacimiento de un niño sin huesos ni extremidades, a quien luego rápidamente subieron a un bote y empujaron hacia el mar. Pero no os preocupéis, le crecieron algunos huesos y se convirtió en el kami de la buena suerte y de los pescadores, e incluso tiene su propia marca de cerveza. Decidieron darle otra oportunidad al ritual, con Izanagi esta vez hablando primero. Y de esta unión nacieron las islas de Japón, junto con más kami como los kami del viento, los kami de las montañas y los kami de la hierba. Finalmente, Izanagi dio luz al dios del fuego y murió, porque bueno, acaba de dar luz a un bebé hecho de fuego. Izanagi, en su dolor, mató a este bebé, cortándolo en pedazos, lo cual luego se convirtió en los volcanes de Japón. Triste y solo, Izanagi pues solo quería volver a ver a Izanami. Y así Izanagi descendió al Yomi, el sombrío y contaminado inframundo, donde encontró a Izanami abajo, y cuando le iluminó con una luz, vio que su esposa era apenas un cadáver podrido y en descomposición, por lo que salió corriendo, lo cual enfureció a Izanami, quien envió un ejército de demonios tras él. Pero al escapar del inframundo, selló la puerta con una roca gigante, protegiendo al mundo de los vivos del mundo de los muertos. Izanami, obviamente furiosa, lo maldijo y prometió matar a 1000 personas al día en venganza, mientras que Izanagi prometió asegurarse de que 1500 personas nacieran cada día. Izanagi, cubierto por la contaminación del inframundo, quería purificarse, así que encontró un río para realizar el Misoi, o la purificación. Mientras se lavaba, nacieron los kami de la ropa que se quitaba y de cada parte de su cuerpo que lavaba. Finalmente, se lavó la cara, y cuando hizo esto, creó a los kami más importantes, llamados los 3 preciosos hijos: Amaterasu, el sol, Tsukuyomi, la luna, y Susanoo, las tormentas. Esta es una versión simplificada de la historia de la creación japonesa, tal y como se cuenta en los textos más antiguos que se conservan de la historia y de la mitología japonesa, el Kojiki y el Nihonsuki, escritos en el siglo VIII. Esta historia nos presenta algunos de los aspectos más importantes del sintoísmo, como los kami y la purificación. No sabemos mucho sobre los orígenes del sintoísmo, porque no tiene fundadores como Buda ni profetas como Mahoma, ni tampoco tiene libros sagrados como la Biblia. Pero la evidencia arqueológica sugiere que las prácticas que podrían llamarse sintoísmo, como la adoración de los espíritus de la naturaleza en espacios sagrados, aparecieron por primera vez en Japón en el periodo Yayoi, alrededor del 300 a.C. al 300 después de Cristo. La palabra sintoísmo proviene de estos 2 caracteres chinos: Shin, que significa dios o espíritu, cuya palabra japonesa nativa es kami, y este carácter, Do, que significa camino. Este Do o camino, que es el mismo que el taoísmo y el que nos dice mucho sobre el sintoísmo, es una forma de vida o una práctica más preocupada por los rituales y la comunidad que por la creencia, la fe o los códigos morales. Literalmente, el sintoísmo es el camino de los dioses,
o en japonés, el camino de los kami. Pero, ¿qué es exactamente un kami? Pues en pocas palabras, el sintoísmo es la adoración de los kami. La traducción típica del ka al español es Dios o deidad, pero esta no es una buena traducción, ya que los kami pueden ser también espíritus del paisaje o fuerzas de la naturaleza o incluso espíritus de ancestros muertos. Cualquier cosa en este mundo que te llene de asombro o admiración puede ser un kami. No es difícil ver cómo los antiguos japoneses, que vivían en un mundo maravilloso, de enormes volcanes activos, ríos caudalosos, poderosas cascadas y vastos bosques, sentían que vivían en un mundo completamente vivo y consciente, habitado por kami. En el sintoísmo, el mundo físico en sí mismo es sagrado, digno de respeto y puedes tener una relación con él. Por lo tanto, los kami pueden ser como dioses, al igual que la diosa del sol Amaterasu. Pero el concepto también se extiende a otros fenómenos naturales, como las montañas, las lluvias, los zorros y los terremotos. La viruela tiene un kami, al igual que la fertilidad, el crecimiento, el arroz e incluso el cabello, que tienen su propio y humilde kami. En el sintoísmo no existe un dios todopoderoso, sino que el universo está vigilado por la cooperación armoniosa de los kami que viven en este mundo junto a los humanos, y que en general quieren que sean felices y prósperos. Es un ciclo de reciprocidad. Los humanos respetan a los kami y los kami cuidan de los humanos. Los kami son expresiones de musubi, que es la energía creativa del universo, y también una especie de sushi basado en spam. Pero el musubi espiritual, no basado en el spam, significa literalmente unir. Une a todos y a todo en el universo, y así está interconectado considerando que el paisaje, la naturaleza, los kami, los humanos, y todos ellos están siempre creciendo en un proceso de creación. Los kamis no son todopoderosos ni tampoco son omniscientes, y son invisibles e inmateriales, pero pueden vivir dentro de ciertos objetos en los santuarios. Los kami también pueden tener personalidades, pueden ser beneficiosos o malévolos, y se puede interactuar con ellos. Esta comunicación se realiza en forma de oración y de ofrendas de sacrificios como comida. El culto japonés a los kami es una forma de mantener una relación sagrada con su entorno. Si bien algunos kamis como Inari, el kami del arroz, son venerados en todo Japón, muchos kami son profundamente locales, como los kami de una aldea, una familia o una cascada en específico, como por ejemplo los kami de las cataratas Nachi. Un solo árbol individual podría incluso tener un kami. Por ejemplo, cuando la estación de tren de Kagoshima necesitó expandirse, los lugareños protestaron contra la tala de este árbol porque albergaba un kami, por lo que la estación tuvo que construirse a su alrededor. Caerse al realizar los rituales correctos o faltarle el respeto a los kamis puede llevar a un castigo llamado Shinbatsu, generalmente en forma de una enfermedad. La mayoría de los kami son buenos, pero algunos kami, como el Magatsugi no Kami, el kami del desastre, son esencialmente destructivos y causan desgracias. Pero afortunadamente, Naobi no Kami tiene la tarea de limpiar después de la destrucción del Magatsugi no Kami. También están los yokai, monstruos traviesos y extraños y que también son maravillosos, los cuales aparecen en la mitología japonesa, los cuales pueden ir desde aterradores demonios devoradores de almas hasta el Tofukosu, un bebé con una cabeza enorme que te sigue constantemente ofreciéndote tofu. Se dice que hay 8 millones de kami, que es solo la forma japonesa de decir una cantidad incontable. Ciertos humanos importantes pueden ser considerados kami tanto antes como después de la muerte, como por ejemplo Tenjin, un erudito del siglo X que era tan inteligente que se convirtió en el kami de los académicos después de morir, y a quien le preocupaba que los estudiantes le rezaran para tener suerte para aprobar los exámenes. O como el emperador de Japón, quien desde el periodo Meiji fue considerado un kami viviente hasta que renunció a su divinidad tras la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Si algo puede llamarse el ritual central del sintoísmo, es la purificación, conocida en general como harai. El propósito de la purificación es eliminar la contaminación espiritual, que se llama tsumi o kegarai. Esta contaminación es cualquier cosa que separa a alguien de la naturaleza creativa del musubi de todos los kamis. Los contaminadores, kigare, incluyen cosas como la muerte, la enfermedad, la suciedad y la sangre, mientras que tsumi implica acciones como el crimen, el asesinato, la falta de respeto a los padres y no es simplemente aplastar el botón de me gusta. La contaminación es solo temporal en el sintoísmo, y los humanos no se consideran naturalmente impuros. Por lo tanto, no es como el pecado en otras religiones. En el sintoísmo en realidad no se predica ninguna ética y no tiene un cielo basado en la recompensa ni un infierno basado en el castigo. En el sintoísmo, la naturaleza es inherentemente buena y la impureza es una normalidad que se puede limpiar con un ritual.
La impureza debe eliminarse antes de interactuar con un kami en rituales u oraciones. Por eso, en la entrada de casi todos los santuarios sintoístas verás un tanque de agua con damas de madera. La gente lo usa para realizar una forma de harai llamada timizu. Se lava la mano izquierda, luego la derecha, y luego se vierte agua en una mano y se usa para enjuagarse la boca. No vayas a beber del cucharón y por amor a Materasu tampoco escupas el agua de vuelta a la palangana. Escúpela en el suelo. Versiones más extremas del harai, llamadas mitsoi, incluyen bañarse en el océano o incluso pararse debajo de una cascada. El harai también se puede realizar con sal, en este caso se llama shubatsu, y puedes ver esta purificación al comienzo de un combate de sumo cuando la sal se extiende alrededor del ring para mantener alejadas las impurezas. Otra forma de ritual de purificación implica agitar una varita o hariuchi sobre la cosa que se está purificando, como una persona o incluso un coche nuevo, o sobre un terreno antes de que empiece la construcción para purificarlo y así traer buena fortuna. El aspecto más reconocible del sintoísmo son los santuarios. Hoy en día hay más de 100.000 santuarios en Japón, desde el gran santuario de Ise, donde se adora al kami del sol Amaterasu, como antepasado de la familia imperial, hasta el humilde Mikami Jinja en Kioto, el único santuario para la adoración de los kamikami, los kami del cabello. En este santuario se escuchan las oraciones de aquellos que desean curarse de la calvicie. Este kami del cabello fue en realidad un hombre llamado Masayuki Fujiwara, que aparentemente era un peluquero tan bueno que se convirtió en kami del cabello después de morirse. Un santuario puede ser cualquier lugar, donde los kami vivan e interactúen con los humanos. Por lo tanto, los santuarios pueden ser obras maestras arquitectónicas como el gran santuario de Ise, o simplemente santuarios junto a la carretera, forestales o domésticos. Los kami están ligados a un solo santuario y pueden estar consagrados en varios lugares diferentes. En el corazón de un santuario sintoísta se encuentra el Goshintai, un objeto en el que vive un kami, pero que no es el kami en sí. Por lo general, es un objeto ritual como espejos, espadas y joyas, aunque un Goshintai en un santuario de Yokohama es un robot industrial. También pueden ser árboles, rocas o incluso una montaña, como el monte Niwa, que es el Goshintai para el kami de la lluvia Ono no no Nushin. Lo he pronunciado mal. Los santuarios sintoístas son cuidados por sacerdotes sintoístas conocidos como kanushin, y los santuarios suelen estar rodeados de bosques, parques o montañas que hoy en día proporcionan grandes espacios verdes en las ciudades japonesas modernas. El edificio más importante dentro de un santuario es el Honden o sala principal, que contiene el Goshintai y el cual está cerrado al público. Frente al Honden está el Haiden o sala de culto donde el público puede adorar y participar en rituales. Un santuario también suele tener puertas tori, que marcan la entrada entre el área sagrada del santuario y el mundo exterior secular. Te inclinas ante una puerta tori antes de entrar para mostrar respeto a los kami. Los tori más famosos son las numerosas puertas tori del Fushimi-inari de Kioto, el santuario principal de los kami del arroz. Ahora, solo tienes que inclinarte en la primera puerta tori, porque de lo contrario nunca llegarías al santuario. Sin embargo, a un santuario puede faltarle alguna de estas características. Por ejemplo, Omiwa Jinja en el monte Miwa no tiene Honden, ya que la montaña en sí es el Goshintai. Esta es la forma más antigua de santuario, construida para adorar al mundo natural. En un santuario puedes ver una roca o un árbol o incluso el propio santuario rodeado por una cuerda ritual llamada Shimenawa. El Shimenawa rodea el espacio sagrado, lo mantiene puro y aleja a los malos espíritus. Los luchadores de sumo de más alto rango, por eso, usan el Shimenawa. De hecho, los propios luchadores de sumo se consideran un Yorishiro, es decir, un recipiente capaz de albergar a un kami y convertirse en un Shintai, fantasma. Los santuarios sintoístas aceptan a todos, por lo que cualquiera puede visitarlos. Al visitar un santuario, primero se pasa por una puerta tori, luego se procede al Kyosubachi para realizar el Temizu, la purificación de las manos y la boca. Para adorar a los kamis se arroja una moneda, generalmente la de 5 yenes, en la caja de ofrendas, y luego te inclinas 2 veces, aplaudes 2 veces, rezas una oración, seguida de otra reverencia para agradecer a los kamis. Y después de la oración, puedes comprar un amuleto o un talismán para la buena suerte o incluso un omikuji, un trozo de papel que es como una lotería de la fortuna, que contiene buena o mala fortuna en asuntos como la salud, los negocios o el matrimonio. Verás restos colgados de los árboles en los santuarios, ya que la gente deja omikuji con malas predicciones para dejar esa fortuna en manos de los kami. Los santuarios también son el centro de los matsuri, o de los festivales. En el matsuri es posible que veas purificaciones, oraciones, ofrendas de comida llamadas shinzen, además de alegres actividades comunitarias como el makoshi, donde el kami es literalmente llevado por la comunidad, a veces incluso al océano, como un acto de purificación. También puedes ver competencias como de sumo, tiro con arco a caballo o actuaciones tradicionales como la danza kagura o el teatro no.
Un gran Matsuri es el Hatsumode, la primera visita al santuario sintoísta o a un santuario de Buda en el Año Nuevo japonés, normalmente entre el 1 y el 3 de enero. Se estima que hasta el 80% de los japoneses participan en este festival. Algunas personas incluso viajan durante la noche para estar en el santuario al comenzar el Año Nuevo o para ver el amanecer desde un santuario en la cima de la montaña. Los asistentes al festival disfrutan del viaje con familiares y amigos, comen alimentos de temporada, beben sake, devuelven amuletos viejos para la quema ritual y compran amuletos nuevos para el Año Nuevo. Un festival mucho más pequeño pero igualmente interesante es el Nakisumo o Festival del Sumo del Llanto. En mayo, dos enormes luchadores de sumo mecen a pequeños bebés en sus brazos, y el ganador es aquel cuyo bebé llora primero. Los bebés reciben bendiciones para la buena salud y la fortuna. Durante la mayor parte de su historia, Japón ha sido un archipiélago de creencias, con una fuerte influencia de toda Asia Oriental. Uno de los mayores impactos de la influencia china fue la introducción del budismo en el siglo VI después de Cristo. El budismo y el sintoísmo se fusionaron esencialmente durante los 1000 años posteriores de la entrada del budismo, en un proceso llamado Shinbutsu Shugo. Los santuarios sintoístas y los templos budistas normalmente se construían uno al lado del otro. Los kami fueron acogidos por la cosmovisión budista y los budas fueron considerados kami. Esta mezcla de creencias japonesas y creencias generales del este de Asia se puede ver en esta declaración del periodo Edo, ya que es el deber de cada hombre creer en los kami, el Buda y en las enseñanzas de Confucio. Durante la mayor parte de su historia, el sintoísmo no fue una religión organizada, sino una religión popular de Japón que se practicaba con gran diversidad en las islas, junto con el budismo y otras creencias. A partir del siglo XVII, algunos pensadores comenzaron a querer volver a una hipotética cultura japonesa pura. Se refirieron a este estudio de la japonesidad como Kokugaku o estudios nacionales. Los eruditos del Kokugaku querían intentar eliminar toda influencia no japonesa de la cultura japonesa. Así que a mediados del siglo XIX, el emperador Meiji tomó el control de Japón y creó un estado nacional moderno con todas las cosas sofisticadas que las naciones occidentales estaban haciendo en ese momento, como el nacionalismo y los imperios coloniales. Le gustaban esas ideas de los Kokugaku y querían crear un estado japonés culturalmente unido y puro, por lo que el sintoísmo se convertiría en una herramienta nacionalista. Hasta ese periodo, el sintoísmo no se entendía como una religión. De hecho, simplemente significaba una práctica religiosa japonesa que no era budista. Estas reformas nacionalistas prohibieron toda combinación de templos budistas y santuarios sintoístas, y también crearon la oficina de santuarios, que nacionalizó los cientos de miles de santuarios gestionados por la comunidad y los puso bajo control del Estado. La práctica del sintoísmo se dirigió entonces al culto a la familia imperial, que era considerada de descendencia divina de la diosa del sol Amaterasu. Este sintoísmo estatal se convirtió en el sistema de creencias de Japón durante la primera mitad del siglo XX, y se convirtió en un aspecto clave de la dirección nacionalista imperial que tomó Japón antes y durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que sigue siendo muy controvertido. Después de la guerra, el emperador se vio obligado a renunciar a su naturaleza divina, a no ser un kami viviente, lo cual en cierto modo es bastante complicado. Otra parte de esto fue cortar la conexión entre Estado y los santuarios, así que el sintoísmo se separó formalmente del Estado y de la financiación estatal, y ahora la Asociación No Gubernamental de Santuarios Sintoístas supervisa los santuarios sintoístas. Hoy en día, más del 80% de los japoneses participan en rituales sintoístas, pero aún así, la mayoría dice no pertenecer a ninguna religión. El dicho común dentro del panorama religioso en Japón es bodas sintoístas y funerales budistas. Incluso después del intento de Meiji de separarlos, el budismo y el sintoísmo siguen entrelazados en la vida cotidiana, excepto en los casos de los sacerdotes, ya que la mayoría de los japoneses practican tanto el sintoísmo como el budismo. Los rituales sintoístas tienden a centrarse en este mundo y en los eventos de la vida, y en encontrar maneras de vivir respetuosamente con los kami y otros seres humanos. La gente va a un santuario sintoísta después del nacimiento de un hijo, en una boda, o para tener éxito en los estudios y en los negocios. Con el tiempo, el budismo ha asumido el aspecto de la vida después de la muerte de la religión, y hoy en día los funerales y los memoriales son generalmente budistas. Los japoneses combinan fácilmente el sintoísmo y el budismo en su vida diaria. El sintoísmo sigue siendo una práctica que ofrece a las personas una forma de conectar con el entorno que les rodea y de realizar rituales respetuosos con la naturaleza, la familia y su comunidad. El sintoísmo continúa apareciendo en la cultura japonesa, desde el respeto por los antepasados muertos hasta Pokémon, pasando por películas de Ghibli y la relación única de la nación con la naturaleza. En Japón, el sintoísmo sigue siendo más que una religión, es una forma de vida, una parte del país y de su gente. Este vídeo ha llevado mucho trabajo, por lo que apreciaría si te suscribieras al canal y le dieses me gusta. Ha sido un momento en el cual he estado bastante enfermo y no he podido grabar tantos vídeos, por lo que me he dedicado a investigar y tampoco he podido grabar este vídeo con la cara. En unos días publicaré una versión más corta del mismo para las personas que quieren aprender sobre el sintoísmo pero que no dispongan de tanto tiempo.
Así que si te ha gustado este vídeo y te gusta Japón, recuerda, niponízate.